hemos venido nosotros durante un año realizando un estudio del fenómeno del reclutamiento en las FARC, estudio que ha venido siendo realizado por la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que se ha orientado a la consolidación sistemática de patrones de macrocriminalidad de reclutamiento ilícito de menores. Es decir, nos hemos enfocado a saber qué magnitud tuvo, cuál fue el fenómeno de reclutamiento y cuál es la realidad o ha sido la realidad de ese fenómeno en los últimos años. En el análisis de las evidencias se encontró que efectivamente las FARC tuvieron una política sistemática y generalizada de reclutamiento dirigida desde 1975 hasta el 2014. Y la Fiscalía pudo establecer que eso constituye un crimen internacional, que es un crimen de guerra. Dentro de las políticas de reclutamiento de menores, las FARC establecieron la edad de 15 años como edad mínima para ingresar a las filas guerrilleras. Y aquí tengo que decir también incluyendo las milicias bolivarianas, es decir, los milicianos en los centros urbanos. Allí también operó el fenómeno del reclutamiento. Pudimos establecer también en esta investigación que las FARC posee un documento elaborado como guía de trabajo de lo que ellos denominaron los clubes infantiles bolivarianos, que era para acercarse a menores entre 5 y 12 años. Esto se generó o surgió especialmente en las zonas rurales. Estos clubes infantiles bolivarianos para menores de edad entre 5 y 12 años tenían como objetivo acercar a estos menores en las zonas rurales a las FARC, es decir, para buscar lo que podríamos nosotros considerar como simpatizantes. Las fuentes analizadas sobre la base de lo cual nosotros pudimos establecer esto en la Fiscalía son los estatutos de la organización, los computadores incautados en diversos operativos, como por ejemplo al Mono Jojoy, a Alfonso Cano, dispositivos USB, DVDs encontrados en campamentos durante operaciones de la Fuerza Pública y los documentos de la tercera y séptima conferencias y plenos del secretariado y 32 comandantes de bloques regionales que conformaron el Estado Mayor. Es decir, nosotros pudimos establecer que esta política de reclutamiento ilícito es una política perfectamente atribuible al secretariado y al Estado Mayor. El primer reclutamiento forzado registrado es el de Enrique Ríos, alias Víctor, de 17 años en la Uribe Meta, un reclutamiento realizado por Manuel Marulanda Vélez para el Frente 16. Y la primera mujer reclutada fue Olga Flores, alias Amparo, de 16 años en mayo del 79, en Laureles, Huila. Los mayores reclutadores dentro de las FARC pudimos establecer nosotros en esta investigación en contexto son Isaías Trujillo, a quien podrían serle adjudicados más de 200 casos, Iván Márquez con más de 180 casos, Rubín Moro con más de 60 casos, entre otros. Hay otras personas que también figuran como reclutadores. Las estructuras con mayores casos de reclutamiento son el Bloque Sur con más de 850 menores, el Comando Conjunto Central con más de 430 menores, el Bloque José María Córdoba con más de 960 menores, el Bloque Caribe con más de 170 menores, el Bloque Occidental con más de 1000 menores, el Bloque Magdalena Medio con más de 275, el Bloque Oriental con más de 7860 casos, para un total de 11.556 menores reclutados. Es la cifra que hasta ahora en estos informes que ustedes pueden aquí encontrar, que fueron realizados ya por la Dirección de Análisis y Contexto, de esos 11.556 menores reclutados, 33% son mujeres y 67% son hombres. También dentro de la investigación
se destaca la creación y difusión mediante volantes de lo que hemos conocido como la Unidad Militar de los Pisasuaves, integrada por menores de edad, que nosotros ya identificamos más de 255 casos de menores de edad pisasuaves documentados. Eran menores de edad entrenados militarmente en emboscadas, expertos en manejo de explosivos, rifles de asalto y armas cortas, enmascarados y, en algunos casos, ligeros de ropa. Los departamentos como Antioquia, Meta, Guaviare y Cauca son los departamentos donde más se dio el fenómeno del reclutamiento ilícito, y uno de los mayores picos de ese reclutamiento se dio entre los años 98 y 2012, correspondiendo efectivamente la zona de distensión precisamente a la zona de influencia guerrillera, donde mayores casos de reclutamiento. Y ahí encontramos que desde 1998 hasta el 2002 hubo un incremento de los reclutamientos. ¿Cuáles fueron las maniobras o las prácticas que realizó las FARC para reclutar? Muchas veces persuadiendo, engañando y en muchos casos claramente de forma forzada. Todos estos análisis que hemos realizado en la Dirección de Análisis y Contexto, miren ustedes los tomos que están aquí ya, son lo que constituyen el primero o uno de los primeros análisis que nosotros hicimos en la Fiscalía. Toda esta información debidamente organizada, debidamente documentada, una información que corresponde a un trabajo de más de 1 año y medio de trabajo en la Dirección de Análisis y Contexto, está lista, como lo pueden ver ustedes en estas imágenes, para ser entregada a la Jurisdicción Especial de Paz cuando ella empiece a funcionar, y esperamos que eso así lo sea después de que se firme el acuerdo de paz. Si eso no llegase a ocurrir, en cualquier caso la Fiscalía tendría una macroinvestigación, una investigación en contexto en la cual queda documentada que los máximos responsables de las FARC, el Secretariado y el Estado Mayor son responsables de reclutamiento ilícito de menores, y eso constituye un crimen de guerra. Muchas gracias. Los clubes bolivarianos son una forma de buscar adeptos y simpatizantes de las FARC que lo hicieron en zonas rurales. Sin embargo, tenemos documentados algunos casos de menores de 15 años. Esa sí es información que reposa en esos documentos y que va a ser entregada a los tribunales, al Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. En segunda medida, frente a los menores que hay, o a los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 15 años, algunos hacían parte, según los documentos de las FARC, de lo que llamaríamos como miembros o simpatizantes del Partido Comunista Clandestino. Pero, reitero, tenemos documentados algunos otros reclutamientos de menores de 15 años, información que está en esos tomos. Nosotros estamos documentando desde el año 75, 77, como lo acaba de decir el señor fiscal, de tal manera que de pronto ahí no hay coincidencia con las épocas que esté apreciando las FARC. Tenemos que precisamente cruzar la información con lo que ellos están afirmando. En este momento nosotros manejamos un universo total de más de 11.500, como lo acaba de decir el señor fiscal. De los menores de 14 tenemos un porcentaje que va a ser entregado directamente al Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. El señor fiscal general de la Nación ya se ha hecho referencia a esto, y es que ocurriría más o menos lo que pasó con los paramilitares, y es que las personas o los menores de edad que han sido reclutados tienen una doble condición de victimario y de víctima. De tal manera que ahí nos toca entrar a mirar caso por caso cuáles cubren esa doble connotación y cuáles solo quedarían en principio como víctima, que serían los que únicamente hubieran cometido los delitos de rebelión y asonada. Nosotros lo que tenemos es que los menores de edad, al igual que los mayores, hacían parte de las estructuras militares. Y lo que usted me estaba preguntando de los Pisasuave, por ejemplo, hay una tendencia muy alta de reclutar menores de edad dentro de esas unidades militares especiales de Pisasuave. Igual, por ejemplo, tenemos documentado que la columna Daniel Aldana reclutaba de mayoría del género femenino. Entonces, no podemos hablar únicamente de carne de cañón, sino de una actualización global de los menores de edad dentro de las estructuras militares de las FARC.